La burguesía y la clase obrera en Inglaterra durante la primera mitad del siglo XX. La historia de la clase obrera en Inglaterra inicia en la segunda mitad del siglo XVIII, con la invención de las máquinas de vapor y las destinadas a trabajar el algodón. Estos artefactos fueron cruciales para lo que conocemos como revolución industrial. Antes del maquinismo, el hilado y el tejido de las materias primas se efectuaba en las casas de los obreros. Mujeres y niñas hilaban para que los varones vendieran lo que ellas producían. Estas familias de tejedores por lo general vivían en el campo, cerca de las ciudades, y lo que ganaban garantizaba su existencia. Por tal motivo no tenían necesidad de viajar a las ciudades. Sin embargo, cuando el maquinismo los despojó de sus trabajos, se vieron obligados a buscar empleo en la ciudad. Raramente los obreros ingleses sabían leer o escribir, regularmente iban a la iglesia y no participaban en la política. Desde la Revolución Industrial se denomina clase obrera, clase trabajadora o simplemente proletariado a la clase social que aporta a la sociedad la mano de obra para la producción, construcción y manufactura, recibiendo a cambio un salario. Este término se empezó a utilizar desde el siglo XIX, pero adquirió su importancia sociológica y política a partir de los estudios de Carlos Marx y Federico Engels, fundadores de una teoría crítica social del capitalismo que hoy en día se le conoce como marxismo. El surgimiento de la clase obrera está vinculado con la revolución industrial y los orígenes del capitalismo, cuando Occidente dio un salto hacia la industrialización y la manufactura masiva, dejando atrás el antiguo modelo de la Edad Media. Las ciudades se convirtieron en el centro de la producción mundial, y los antiguos siervos dieron paso a los trabajadores asalariados, a medida que el dinero y no el linaje se convertía en el principal motor de la sociedad. Como consecuencia, la clase desprovista de medios de producción como fábricas, industrias o comercios ofreció a las nuevas clases dominantes su mano de obra para la producción en masa de los bienes y servicios elaborados que la sociedad requería. Todo esto a medida que las fábricas y los talleres necesitaban trabajadores especializados que produjeran más en menos tiempo. El proletariado se define en el Manifiesto Comunista de Marx y Engels como la clase de trabajadores asalariados modernos que, privados de medios de producción propios, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para poder existir. De acuerdo con el marxismo, los trabajadores son explotados por la burguesía, los hacen trabajar más tiempo de lo necesario para que puedan sobrevivir, siendo pagados por hora de trabajo. Según el pensamiento marxista y la doctrina del materialismo histórico, la burguesía ocupa el lugar dominante en la estructura de producción del capitalismo, ya que son los dueños de los medios de producción, obteniendo sus riquezas aprovechándose del trabajo del proletariado para fabricar objetos u ofrecer servicios. Gracias a la influencia del marxismo en las formas del pensamiento del siglo XX y los posteriores términos burgués y burguesías adquirieron en ciertos contextos un sentido peyorativo. La burguesía fue ganando importancia gracias a la acumulación de capitales y propiedades, lo cual a menudo significó que muchas familias burguesas se ennoblecieron e incluso accedieron a cierto poder político local. El mercantilismo y la expansión de los imperios europeos que vino con la era moderna significaron el enriquecimiento de las burguesías y la caída definitiva del modelo feudal, cuyos valores ya no significaban mucho. Los nuevos valores burgueses y republicanos terminaron derribando el modelo absolutista del Estado, que reservaba todo el poder político a la nobleza en lo que se llamó las revoluciones burguesas. Durante la Revolución Industrial, la burguesía consolidó su poder sobre el nuevo mundo capitalista, convirtiéndose así en la clase social dominante y conservadora. La nobleza empobrecida a menudo necesitaba del soporte financiero de la burguesía. En el libro titulado La situación de la clase obrera en Inglaterra, escrito por Friedrich Engels, publicado en el año 1845, destinado originalmente al público alemán, se considera como un relato clásico de la condición de los trabajadores en la industria. En este libro, Engels registra la alta tasa de mortalidad entre trabajadores en las zonas industriales, que era más alta que en zonas rurales. En ciudades como Manchester y Liverpool,
La mortalidad por viruela, sarampión, escarlatina y tos ferina era 4 veces mayor que en áreas rurales, y la mortalidad por convulsiones era 10 veces mayor que en el campo. Además, la tasa de mortalidad general en Manchester y Liverpool era significativamente más elevada que la media a nivel nacional. El análisis de Engels tuvo mucha influencia entre los historiadores británicos centrados en la Revolución Industrial. Engels da un enfoque principal a los asalariados de los obreros y a sus condiciones de vida. Argumentó que los trabajadores industriales tenían salarios más bajos que sus semejantes en la etapa preindustrial y vivían en un entorno poco sano y desagradable. Este análisis se ha convertido en una crítica que retomaron historiadores marxistas que estudiaron la revolución industrial en el siglo XX, la cual inició un periodo de crecimiento sin precedentes y una transformación profunda de los sistemas de trabajo y de la estructura de la sociedad, haciendo evidente la diferencia en el modo de vida entre la clase obrera y la clase burguesa. Podemos concluir que, en Inglaterra, durante la primera mitad del siglo XX, la burguesía tenía más privilegios, riqueza y seguridad que la clase obrera, pero sobre todo poder sobre ésta.